Cuando consideramos la atención del recién nacido, ¿qué es lo que dijimos? Que es importante determinar si es un recién nacido sin riesgo o con riesgo, ¿no es cierto? Y una de las condiciones básicas para determinar si es un recién nacido sin riesgo, ¿qué dijimos? ¿Qué tenían que hacer los internos que están en ginecología en dilatantes? Saber si es un niño a término, ¿no es cierto? Primero. Si ese niño es a término, ¿qué otra cosa tendríamos que definir? Si va a poder nacer por vía vaginal o vamos a tener que indicar un parto cesáreo, ¿no es cierto? ¿En base a qué se determina que va a ser un niño que va a nacer fácilmente por parto vaginal? Porque si ven el concepto de parto eutóxico, es aquel parto fisiológico que no va a condicionar a mayor problema y ese niño va a ser expulsado sin mayor complicación, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué tendrían que valorar? Se tiene que valorar obligadamente para evitar este tema que vamos a llevar, traumas obstétricos en el recién nacido. Teníamos que hacer, ¿qué se tiene que hacer? Una buena pelvimetría. Porque si están hablando de una buena pelvimetría, vamos a condicionar que ese niño tenga opción a nacer adecuadamente sin mayor problema. ¿Cuándo se van a dar los traumas obstétricos? Cuando ese canal del parto no tenga condiciones adecuadas para un nacimiento sin riesgo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces estamos hablando en algún momento de una desproporción materno-fetal o una complicación de la madre propiamente dicha a nivel de la pelvis, ¿no es cierto? Porque decimos el trauma obstétrico es condición de que se produzca cuando hay fuerzas externas a ese producto que vaya a pasar por el canal del parto y vaya a dañar ese efecto, ¿no es cierto? Por lo tanto, dentro del concepto de trauma obstétrico, vamos a establecer que van a ser lesiones que va a sufrir el feto por algún trauma de alguna porción pélvica, si quieren, de la mamá, o directamente de una condición de un niño que sea de mayor tamaño y no pueda nacer por ese canal del parto. Y como práctica común ante ese tipo de lesiones que se está dando durante el nacimiento, ¿qué es lo que se condiciona? Muchas veces vamos a poner fuerzas externas que no están incorporados dentro del parto para que ese producto que no está queriendo salir por ese canal del parto sea obligado a salir. ¿Y cuál es la maniobra muy frecuente que se va a hacer en una mamá que está con problemas en el periodo expulsivo? Las famosas maniobras de Christeler, hasta las enfermeras se suben sobre el vientre materno para empujar eso para que ese producto pueda salir, ¿no es cierto? O el ginecólogo agarra y hace presión con el brazo. Entonces, esas fuerzas externas mecánicas están determinadas específicamente por esto. Presiones externas o fuerzas externas a esa dinámica uterina, a ese trabajo de parto que van a condicionar a que ese niño sea obligado a nacer por diferentes condiciones, vamos a decir, porque no nos olvidemos que dentro del nacimiento, lo que es común, ¿no es cierto? Lo más frecuente es la presentación cefálica. Esa presentación cefálica tiene que tener un diámetro biparietal que le condicione a que ese canal del parto pueda expulsar ese producto sin mayor problema. Pero tenemos varias presentaciones cefálicas que en algún momento por una falta de valoración van a ser con problemas ese niño, ¿no es cierto? Entonces va a depender de la presentación porque esto se va a relacionar con el diámetro de la pelvis materna para que ese niño nazca sin mayor problema o tenga problemas en el nacimiento. Por eso hablamos de signos de traumas obstétricos. Y como la mayor frecuencia de presentación es la presentación cefálica, pues es la cabecita la que va a tener condiciones de tener los traumas obstétricos. Y empezamos con el primer trauma que es más frecuente, menos mal que es benigno, es cuando se va a ver la desesperación, si quieren, de algunos médicos para que sea expulsado rápidamente, o hablamos de la mamá que empieza a pujar precozmente. Decimos que ese producto va a ser expulsado cuando hay una dilatación completa, ¿no es cierto?, de 10. Y cuando esa mamá por el mismo dolor, ustedes saben que al pujar la mamá está disminuyendo la intensidad del dolor que le significa esa contracción uterina. Entonces, ¿qué hace la mamá? Puja para disminuir ese dolor y al mismo tiempo, ¿a qué está llevando? A que si no está con una dilatación completa, ese producto sea presionado de tal manera en la cabecita que por esa dilatación que puede ser 8 y 9, por ejemplo, ya esa cabecita esté sufriendo ese trauma. Y como la presión es continua, ¿qué es lo que va a darse? Que por ese orificio que es
más reducido, vaya a querer salir esa cabecita, pero no va a salir la cabeza porque tiene huesos limitantes. Entonces lo que se va a dañar es el tejido blando. Estamos hablando del cuero cabelludo y el primer trauma que se va a dar por un pujo precoz o porque hay una pelvis que no sea adecuada para que concorde con el diámetro biparietal, se va a dar el trauma que se va a llamar el caput sucedáneo. ¿Qué es el caput sucedáneo? No es más que ese trauma continuo que se va a dar en el cuero cabelludo, lo cual va a condicionar a presentar un edema. Por lo tanto, el caput sucedáneo es un edema de cuero cabelludo, lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a verificar que es un edema? Vamos a hacer una presión y vamos a tener signo de fobia positivo. Por lo tanto, lo que se determina es ese demotubefacción superficial del cuero cabelludo, pero como está presentando toda esa porción en el trabajo de parto, nunca se va a delimitar a un solo sector. Normalmente va a ser la presentación occipital que va a dar, va a tener un edema de cuero cabelludo, pero sin delimitación de huesos, o sea, es la integridad de lo que ha sido expuesto para que se vaya a edematizar. Lo de bueno que es un trauma obstétrico benigno, que no tiene mayor complicación, cuando lo vamos a diagnosticar inmediatamente post nacimiento. Cuando veamos esa cabecita elongada, ¿no es cierto? Hagamos una palpación y veamos que hay edema de cuero cabelludo, entonces ahí decimos es un caput sucedáneo que se lo va a diagnosticar inmediatamente post nacimiento y como es edema, eso se va a resolver en 24, máximo 48 horas sin mayor complicación. Pero a la mamá hay que explicarle, ¿no es cierto? Y como cultura, ¿qué es lo que hace la mamá? Le pone unos gorritos apretados para apretar, para que esa cabecita ponga su lugar, es simplemente cultura, porque como ese edema se le tiene que dar un periodo de tiempo para que se desedematice y vuelva a su normalidad. Entonces hablamos del caput sucedáneo, donde no hay otro tratamiento que simplemente observar y esperar que pase el tiempo para que se resuelva el problema. Otro problema cuando estamos hablando de la cabecita, cuando esa cabeza ya tiene un problema en el diámetro biparietal. No hay concordancia con esa pelvis materna, entonces, ¿qué se va a dar? Cada vez que vaya estableciéndose la dinámica o la contracción uterina, ¿qué va a condicionar? Que cada vez que se contraiga, una porción de la pelvis va a chocar con una porción de la cabecita. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cada vez que vaya chocando, la presión va a ser tan marcada en que va a condicionar a que se dé una ruptura de un vaso. Generalmente se va a dar un pequeño sangrado a nivel de superiostio porque el sangrado va a ser por un vaso a nivel superiostio, ¿no es cierto? Pero como es un punto de localización que se está presionando y se está rompiendo un vaso determinado, eso se llama una localización por un trauma establecido. Entonces vamos a tener lo que es el cefalohematoma, que puede ser local, pero muchas veces por mala suerte son dos puntos de choque que va a tener esa cabecita y se puede dar los cefalomatomas bilateral. Como estamos determinando que es debido a que hay una hemorragia a nivel superiostio, ¿será que inmediatamente post nacimiento se va a ver la magnitud de ese sangrado que está teniendo ese vasito? ¿No? Porque ese sangrado, el trauma se ha dado en el trabajo de parto. El trabajo de parto va a condicionar la expulsión del producto, pero el sangrado que se va a dar va a ser lento. Entonces lo que se va a observar, pueden hacer con una pequeña masita blanda, pero eso se va a ir magnificando durante 12 a 24 horas porque le tenemos que dar el tiempo a ese vaso sangrante a que vaya a continuar el sangrado. Y la misma presión del cuero cabelludo va a colapsar ese vaso y va a determinar el parado del sangrado. Por eso se dice que el cefalohematoma, que si bien es una masa blanda, pero limitada a una sola porción de hueso o a un hueso determinado, entonces hablamos de diferencia, ¿no es cierto? Local. Si nosotros hacemos una palpación en el caput, hemos dicho que va a ser un contexto de edema, ¿no es cierto? Con un signo de fobia positivo muchas veces, pero en el cefalohematoma, si estamos considerando que es una acumulación hemática, cuando yo palpo esa masa, ¿qué vamos a tener? Una masa blanda con un contenido líquido y es sangre, ¿no es cierto? Y si nosotros delimitamos ese cefalohematoma, va a dar la falsa impresión de que ese huesito estaría socavado y no es verdad, simplemente es una falsa sensación que nos va a dar, pero esa masa blanda va a depender de la magnitud que tenga ese niño para tener la condición de un factor de riesgo. Que si bien decimos que eso vamos a esperar a 12 a 24 horas para que se resuelva, estamos hablando de una acumulación hemática. Su condición no es drenaje, porque si vamos a drenar, vamos a hacer una pequeña incisión para
drenar eso, no sabemos específicamente dónde está el vaso y para que ese vaso deje de sangrar, tendríamos que ligar, ¿verdad? Entonces, si hiciéramos un drenaje de eso, inmediatamente a las 12 horas se va a volver a llenar. Por lo tanto, la conducta en el cefalohematoma es diagnosticar y solamente observar. El riesgo que tenemos con el cefalohematoma es una acumulación hemática. Entonces, ¿cuál es la complicación que esperamos del cefalohematoma? Es una acumulación hemática que se va a hemolizar. ¿Y eso a qué nos puede llevar en un niño? Que es una causa de un trastorno metabólico del recién nacido, a la ictericia. Entonces, la complicación que se espera del cefalohematoma como causa de ictericia patológica precisamente está ingresado como causa del cefalohematoma, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Observamos, pero hay que explicarle a la mamá, ¿no es cierto? Porque es una masa que la mamá se va a preocupar y hay que decirle que es un trauma que se ha dado por el mismo proceso del parto y que eso va a desaparecer en 20 a 30 días y no se hace absolutamente nada. Entonces hablamos simplemente de tratamiento de observación. Está clara la diferencia, ¿no es cierto?, de ambos, pero en algún momento se va a dar una desproporción cefalopélvica. Entonces es importante que marquemos la diferencia. Caput sucedáneo, una lesión benigna, que va a condicionar solamente al edema de cuero cabelludo, tomando varios huesos sin delimitante específica, ¿no es cierto? Aparece posnacimiento y desaparece hasta en 48 horas. A diferencia del cefalohematoma localizado, porque un vaso sangrante ha estado establecido en uno de los huesos. Diagnóstico 12 a 24 horas. Resolución hasta en un mes. ¿Por qué? Porque eso se tiene que reabsorber, se tiene que reorganizar y reabsorber, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Pero muchas veces cuando estamos hablando de una desproporción, vamos a decir, del diámetro biparietal del bebé con la pelvis materna, ¿qué me condiciona? Que esa cabecita tiene que salir por un espacio más reducido. Sabemos que los huesos del cráneo no están todavía soldados, o sea, tenemos movimientos, ¿no es cierto? Entonces, este diámetro biparietal tiene que adaptarse por ese canal del parto y para que se adapte y tenga que salir por un espacio mucho más reducido, tiene que establecerse lo que se llama el moldeamiento de los huesos del cráneo o las maniobras plásticas de los huesos del cráneo. ¿Qué significa? Que esos tienen que, al reducir ese diámetro, se van a cabalgar, se van a superponer. Si tenemos los primeros huesos para reducir el diámetro biparietal, ¿qué es lo que se hace? Lo que se va a hacer primero, ambos parietales se van a cabalgar para disminuir el diámetro. En algún momento, si la presentación va a comprometer más el frontal se va a meter debajo de los parietales. O si tengo un compromiso más occipital, el occipital se va a meter debajo de los parietales. Entonces, estamos hablando de acabalgamiento. Primero, frontoparietal, interparietal y parieto occipital. Eso con el objetivo de disminuir el diámetro biparietal, ¿no es cierto?, para que ese producto pueda salir. Así como decimos que es un trauma que inicialmente puede ser benigno, se dice que una vez que ha pasado por ese canal del parto, ¿qué es lo que condiciona? La misma masa encefálica es la que va a empujar a los huesitos para que se pongan en su lugar. Por lo tanto, decimos que esto que se va a dar en la palpación no se ve aquí muy claramente, pero si nosotros hacemos la palpación vamos a notar claramente el acabalgamiento que se va a dar y generalmente lo que se espera es que se diagnostique inmediatamente post-nacimiento y después desaparezca ya en las 24-48 horas. Se considera un trauma benigno, donde no vamos a hacer tampoco ningún tratamiento específico, simplemente observar, pero ¿qué riesgo tengo en la superposición de huesos? Que esa superposición sea muy marcada. Y si estamos hablando de superposición de huesos, por mala suerte la superposición va a ser mucho más intensa. ¿Y qué va a pasar dentro del cerebro? Hay vasos circulantes intracraneales. Entonces, cuando tenemos una superposición muy marcada, puede condicionar a que haya ruptura de vasos, pero intracraneales, lo que me va a condicionar a que se vayan a presentar las hemorragias intracraneales. Entonces, estamos hablando del riesgo. Si tengo acabalgamiento leve, entonces no va a haber mayor problema, pero cuando son acabalgamientos muy importantes, tenemos el riesgo de que en su momento puede darse las hemorragias intracraneales. Ya estamos hablando de diagnóstico, ¿verdad? Nuevamente, ¿qué es lo que se puede dar? Cuando se está dando un nacimiento, cuando se hace la ruptura artificial de membranas, sabemos que el amniótomo es un objeto punzocortante. Si no sé en el momento
que se va a dar la ruptura, normalmente se espera que se haga un pequeño globito, ¿no es cierto?, para que se haga la ruptura, pero si hay relajación intrauterina y no hemos previsto eso, podemos hacer la ruptura artificial de membranas, pero por mala suerte no fueron las membranas solamente, sino también se llevaron el cuero cabelludo. Eso se llama iatrogenia y eso es negligencia. Y cuando estamos hablando de un procedimiento quirúrgico, una cesárea, por ejemplo, cuando se está cortando el segmento y si la cabecita estaría pegada a ese segmento, ahí se van a llevar también el cuero cabelludo. Entonces hablamos de laceraciones que se consideran iatrogenias y muchas veces es condición de negligencia médica. ¿Qué hacemos? Estamos hablando, depende obviamente de la magnitud que se dé como laceración, tendremos que hacer normalmente sutura, ¿no es cierto? Puntos de aproximación si son lesiones pequeñas o directamente suturas importantes dependiendo de la laceración. Complicaciones ninguna, solamente preocupación por parte de los padres porque que nazca un niño y que tenga una laceración y que eso sea determinado con unos puntos es motivo de preocupación. Entonces hay que explicar la condición que en algún momento se da, ¿sí? Bueno, esa es la cabecita, ¿no es cierto? Y hemos dicho, si tengo un acabalgamiento intenso, puede darse hemorragias. Y cuando hablamos de las hemorragias, pueden ser hemorragias epidurales, dependiendo de la localización, ¿no es cierto? Pueden ser epidurales, subdurales, pueden ser intraparenquimatosas o pueden ser en algún momento subaracnoides, ¿no es cierto? ¿De qué depende? Del punto que en su momento se va a condicionar a que se da ese acabalgamiento, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es cuando van a tener nuevamente accidentes. Cuando hablamos de una mujer gestante que ya está en trabajo de parto, ¿qué necesidad fisiológica por el mismo descenso de la cabecita y la posición que va a tomar en el útero le da la falsa sensación a la mamá de micción o de deposición? Entonces, cuando la mamá va a ser trasladada a la sala de partos, cuando ya está en una dilatación, muchas veces no se ha valorado que está incompleta porque se la pasa, cuando está en una dilatación de 9 a 10, y la mamá pide ir al baño, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Va a pujar por una necesidad fisiológica que ella piensa, pero que es una falsa sensación. ¿Y qué es lo que hace? Como ya tiene dilatación completa y principalmente esto se va a dar en las grandes multíparas, va a ir al baño y ¿qué va a hacer? Va a salirse el producto, ¿no es cierto? Muchas veces se ha dado esa condición y el niño nace en el baño. ¿Qué se presenta ante esa superficie dura que es el baño, que es el inodoro? Es trauma de la cabecita. Entonces, esos traumas pueden condicionar a fracturas lineales. Y junto con esa fractura lineal, muchas veces va a estar relacionada con la sección de un vaso, que me va a condicionar a este riesgo dependiendo obviamente de la localización. Otra condición que muchas veces por inexperiencia, vamos a decir que se da, ustedes saben que una multigesta, por ejemplo, tiene un canal, pues va a nacer y lo que llamamos nos está goleando, ¿no es cierto? Nace con esa rapidez. Y también sabemos que ese niño está bañado en líquido, además va a ser protegido por el vermix o la grasita que llamamos del bebé y eso me va a condicionar a que sea muy resbaloso el niño. Entonces, si no sabemos, normalmente cuando se está haciendo el periodo expulsivo, frenamos, ¿no es cierto?, la expulsión y hacemos que sea lentamente. Pero, ¿qué pasa si se da lo que se llama esa expulsión brusca? Entonces, ese niño no nos va a permitir muchas veces agarrar a ese niño y cae al balde que está debajo de la camilla. Entonces, nuevamente, trauma en la cabecita, nuevamente posibilidad de fractura lineal, igual riesgo de hemorragia. Entonces, si tenemos esos hechos que son accidentes muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Seguramente nos vamos a preocupar, no se habrá dañado la cabecita porque es el riesgo, ¿lo cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar a ese niño. Y si estamos hablando de hemorragias intracraneales, vamos a empezar a tener sintomatología. No va a estar inconsciente ese niño, sino muchas veces va a presentar que lo primero que presenta es un abombamiento de fontanela. Entonces, en esos casos tendremos que pedir una ecografía transfontanelar para el diagnóstico. Y tal vez se ha fracturado, ahí va una radiografía de cráneo para ver si hay las fracturas lineales, que son el riesgo para que me des. Y si vamos a diagnosticar y que tenemos una hemorragia, independiente cuál sea la localización, cuál es nuestra obligación. En un hospital general no vamos a hacer nada. Entonces, ese niño tiene que ser referido inmediatamente porque va a depender de la magnitud para que se pueda hacer el tratamiento correspondiente y eso hace neurología, ¿no es cierto? Pero nuevamente veamos la gravedad de lo que significa una atención inadecuada en un recién nacido. ¿Bueno? Pasamos la cabecita. ¿Cuál es la próxima lesión que vamos a dar? Lesiones del plexo
periférico, ¿no es cierto? Estamos hablando del sistema nervioso periférico. ¿En qué momento se va a dar? Cuando no tengamos la experiencia y principalmente si estamos hablando de aquellos niños que son macrosómicos, donde vamos a tener dificultad muchas veces en la expulsión del producto o a veces por desesperación como es macrosómico. No se olviden que los hombros en un macrosómico son mucho más grandes en relación al diámetro de la pelvis materna, entonces podemos tener retención de hombros. Entonces, cuando estamos hablando de un producto que es, por eso es tan importante, diría yo, determinar con qué peso está ese niño antes del nacimiento, porque tenemos ecografías probables. Tenemos que hacer una pelvimetría adecuada. ¿Para qué? Para no establecer ese riesgo de que cuando está naciendo ese niño se me retenga hombros. Porque la retención de hombros es igual a daño obstétrico, que muchas veces nos puede llevar a procesos legales. Entonces decimos, en este caso, cuando se está dando el periodo expulsivo, en algún momento puede haber choque de la pelvis con la región de plexo braquial, o puede ser una elongación brusca que se haga en el nacimiento porque se está reteniendo hombros, entonces se va a dar como condición una lesión del plexo braquial. Estamos hablando de plexo braquial neonatal, ¿no es cierto? Donde vamos a hablar del radicular superior cuando se va a dar la parálisis de Erdős. Y cuando estamos hablando del radicular inferior, se va a dar la Degerina-Kumple, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de antecedente de retención de hombro, antecedente de un niño grande y que ha tenido dificultad en el proceso expulsivo, principalmente cuando estamos hablando de expulsión de hombros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que ese parto, que si bien tengo este antecedente y tengo la posibilidad de un daño a nivel del plexo braquial, tengo que saber diferenciar si es un radicular superior o es un radicular inferior. Hablamos de la diferencia y los autores que descubren para este tipo de lesión le dan su nombre, ¿no es cierto? Y estamos hablando de la parálisis del plexo braquial de Erdős, que se llama, donde la manifestación clínica va a ser ese niño que no va a poder movilizar principalmente el hombro, va a haber una rotación del hombro y después nos va a dar el signo que es característico en la mano. Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Una vez que se ha dado el nacimiento del niño, tenemos que ver que ese hombrito va a entrar en aducción con rotación interna, o sea, va a estar en esta posición, ¿no es cierto? Luego estamos hablando de que el codo va a estar extendido y el antebrazo va a estar en un estado de pronación. ¿Para qué? Para que esa muñequita y los dedos se flexionen. Entonces, esta posición antecedente de trauma en el parto, antecedente de retención de hombros, me está diciendo vigilen esa manito para ver si es superior o es inferior. El superior me va a dar la parálisis de Erdős, donde me va a dar lo característico de esa manito y por la posición que pone esa mano le damos el nombre de propina del mesero como algo característico, ¿no es cierto? Y si nos vamos al braquial inferior o al radicular inferior, hablamos de Degerina Kumke, ¿no es cierto? Donde, ¿qué me determina? Estamos hablando de que no hay alteración del hombro y el antebrazo. Simplemente estamos hablando de que hay alteración a nivel del codo, vamos a pensar, y se va a dar una extensión de la muñeca. Y se va a dar al revés, ¿no es cierto? En sentido contrario, donde va a haber flexión de la articulación interfalángica y va a ser la mano en garra, llamado también síndrome de Horner. Entonces, uno es así y otro es así. ¿No es cierto? Los dos tipos de parálisis que se van a dar, ambos son reversibles con simplemente una fisioterapia porque es una compresión transitoria que se está dando, lo que se va a revertir con sesión de fisioterapia y volver a su estado normal. Cuando ya estamos considerando los otros riesgos que tenemos y nos vamos con la presentación podálica, ¿no es cierto? Cuando va a ser extraído un polo pélvico, principalmente si estamos hablando de las primigestas que tienen un canal del parto no probado, ¿qué es lo que hace el ginecólogo? Va a presionar a nivel de la pelvis para tratar de extraer el polo pélvico, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que hace es subir, bajar para tratar de expulsar ese polo pélvico. Y en esa compresión de bajar ese polo para que sea expulsado, van a hacer una compresión importante a nivel de tórax. ¿Y qué es lo que va a producir? Esa compresión me va a llevar a una parálisis diafragmática. Clínicamente, ¿cómo yo voy a saber que ese niño tiene una parálisis diafragmática? Antecedente de parto pélvico y esos procedimientos que se hacen y me dicen, ¿cómo voy a saber que ese niño tiene ese parálisis? Porque hay que esperar, ¿no es cierto? ¿Qué clínica va a presentar un niño con una parálisis diafragmática que puede ser muchas veces uni o bilateral? Vamos a tener una radiografía donde me va a mostrar la eversión del diafragma sin conexión con el tórax, pero se ve claramente, ¿no es cierto?, que hay una eversión. Esa es una parálisis diafragmática. Y clínicamente, ¿qué vamos a ver en ese niño?
¿Cómo me va a manifestar para que yo pueda sospechar de una parálisis diafragmática? Respiración. Dificultad en la respiración. Entonces, ese niño va a nacer, pero después va a presentar un síndrome de dificultad respiratoria. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de un recién nacido y otros recién nacidos van a tener también la condición de producir síndromes de dificultad respiratoria sin que estén relacionados con el problema diafragmático. Entonces, ¿con quién tengo que hacer el diagnóstico diferencial para decir, está con síndrome de dificultad respiratoria, pero no es una parálisis, es otra patología? Entonces, ¿con qué patologías vamos a hacer como síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido para diferenciar de una parálisis diafragmática? Dos patologías. Con un síndrome de membrana hialina, pero la característica de ese síndrome va a ser en prematuritos. Entonces, si tendría un parto pélvico en un prematurito, pues ahí va a entrar la membrana hialina, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con ese niño? Obligadamente, así como hemos dicho que para la parálisis diafragmática voy a sacar una radiografía que me va a constar esa alteración diafragmática, también si es un prematurito le voy a sacar una radiografía. ¿Y qué imagen radiológica me va a dar? Porque la clínica es síndrome de dificultad respiratoria. Es lo que se llama la imagen en vidrio esmerilado, ¿no es cierto? Porque no está funcionando en el prematurito. Pero no es lo común porque generalmente cuando estamos hablando de polo pélvico, el prematurito sale con facilidad porque es un producto pequeño. Lo que es muy frecuente es que se realice el diagnóstico de una taquipnea transitoria del recién nacido. Y cuando hablamos de una taquipnea transitoria, ¿cuándo vamos a pensar en esa taquipnea? Aquí el niño desde nacimiento no va a poder respirar, no va a poder llorar, va a tener dificultad respiratoria desde el nacimiento, cuando hay parálisis diafragmática, porque ahí se intervino el diafragma y es un músculo importante para la respiración. Pero si estamos hablando de la taquipnea transitoria, decimos niño maduro, pueden hacer por parto pélvico, porque no le estamos dando. ¿Se acuerdan cuando dijimos que para que ese niño expulse el líquido pulmonar, muchas veces tiene que pasar por ese canal del parto para eliminar un 60-70%? En el parto pélvico no está eliminando, porque no está comprimiendo ese tórax. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar en que puede haber una membrana o una taquipnea transitoria por falta de eliminación de líquido pulmonar. Entonces, cuando estamos hablando de una parálisis diafragmática, los diagnósticos diferenciales obligatorios es, como es un producto maduro, no vamos a pensar en un prematuro, es hacer una taquipnea transitoria versus una parálisis diafragmática. La taquipnea transitoria, su característica es un niño maduro, pero que nace, llora y después se deprime. En cambio, una parálisis diafragmática nace y no puede respirar por esa condición de parálisis. Ya entonces hacemos el diagnóstico diferencial. De hecho, sacamos una radiografía, ahí constatamos de que hay una parálisis diafragmática por la eversión que se va a dar del diafragma y en la taquipnea no vamos a encontrar nada, simplemente un aumento de trama y nada más, ¿no es cierto? Entonces hacemos el diagnóstico diferencial. Nuevamente relacionando con el parto pélvico, cuando se está extrayendo el polo pélvico, vamos a hacer compresión en los nervios ciáticos, ¿no es cierto? Esa compresión, así como dijimos que una compresión de braquial le puede producir una parálisis, también puede condicionar a una alteración y un daño de los nervios ciáticos. Entonces vamos a hablar de compromiso del nervio ciático. ¿Cómo se va a manifestar ese niño? Antecedente de parto pélvico, nace el niño, va a estar en esta posición. Si nosotros queremos extenderle esas piernitas a ese niño cuando tiene daño ciático, ¿cómo va a responder el niño? No vamos a poder porque es un dolor intenso que va a tener el niño. Entonces ya nos está diciendo la falta de capacidad de movilización y poner en una posición recta esas extremidades inferiores, ya nos está diciendo cuidado, podemos tener una parálisis del ciático, ¿no es cierto? O daño directamente al ciático. Nuevamente, como son compresiones transitorias, pues se va a revertir con la fisioterapia, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de parálisis facial, ahí no estamos hablando de compresión local. ¿En qué caso se va a presentar la parálisis facial? Cuando ese niño haga una retención y no logre expulsar ese producto. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se utiliza el forceps de alivio, que se llama, ¿no es cierto? Y como están metiendo a ciegas el forceps, normalmente el forceps se va a agarrar aquí en la carita, ¿no es cierto? Para extraer ese polo cefálico para que se dé el nacimiento. Y si esa compresión la vamos a hacer justo con el nervio facial, por la compresión que significa el forceps, vamos a producir pues la
parálisis facial. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando ese niño nazca, va a haber asimetría facial, ¿no es cierto? Un ojito lo va a poder mover, el otro no, va a haber desviación de la boquita, no va a poder ni siquiera succionar. Entonces, si tenemos esa asimetría y antecedente de uso de forceps en un niño, ya estamos relacionando con una parálisis facial, ¿no es cierto? Nuevamente estamos hablando de que se va a hacer toques para revertir esa parálisis, entonces la fisioterapia también va a ser interventora para revertir este tipo de parálisis. Bueno. Una vez que se ha dado la presentación de la cabeza, hemos hablado de la parte cefálica generalmente, ¿no es cierto? Pero ya estamos hablando de algo puede pasar en la carita. Estamos hablando del daño facial que se va a dar, hablamos de tumefacción en la cara, hablamos de la máscara equimótica y hablamos de tumefacción del músculo esternocleidomastoideo. Todas ellas tienen una causa diferente. Cuando estamos hablando directamente trauma en la cara, decimos, ¿no? ¿Qué va a traumar? No va a ser un proceso del parto. Nuevamente, el trauma en la carita vamos a relacionar con el uso de forceps de alivio. Van a ser traumas importantes donde ese niño va a nacer con edema a nivel malar o donde se haya determinado el uso de los forceps. Entonces, a consecuencia de un uso de forceps, muchas veces por la presión que significa estos aparatos, van a producir daño, van a producir edema y equimosis. Entonces, hablamos de trauma en la cara. Hay otra patología que es importante que muchas veces nos lleva a asustarnos. ¿Por qué? Porque si es un niño que va a nacer, como en este caso, con la cara totalmente cianótica, ¿qué se piensa generalmente? Que está en un estado de hipoxia, ¿no es cierto? Nos preocupamos, medimos saturación o directamente nos vamos a la mascarilla para aporte de oxígeno. ¿No va a mejorar? ¿Qué otra cosa vamos a pensar? Que ese niño tiene una cardiopatía cianótica, ¿no es cierto? Vamos a la ausculta cardíaca, está normal, no hay problema, controlamos saturación normal, frecuencia cardíaca está normal, no hay presencia de soplos, entonces decimos, descartamos problema cardíaco. Descartamos problema de hipoxia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar nuevamente el antecedente del parto y la condición de que me dé esa máscara equimótica, que es una máscara carita totalmente cianótica, vamos a decir, es que tiene un antecedente de una circular de cordón. Hablamos de las circulares de cordón, ¿a tensión o sin tensión? Cuando estamos hablando de las circulares que no son a tensión, fácilmente se agarra el cordón y se saca de la cabecita para liberar de ese cordoncito, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos un cordón a tensión, muchas veces, ¿qué necesitamos hacer? Porque si continuamos, ¿qué pasa con el cordón si tiene doble circular? Peor todavía, no está permitiendo que ese niño sea expulsado porque lo están reteniendo. ¿No es cierto? Entonces tenemos que liberar. ¿Y qué es lo que se hace como condición de emergencia? Si tenemos circulares importantes, se va a hacer la sección. Cuando el niño ya está sacando la cabecita, hay que poner la pincita y hay que seccionar el cordón para que me permita extraer ese niño, ¿no es cierto? Pero lo común es que cuando se va a dar la extracción es como si lo estuviéramos ahorcando al niño. Si una circular de cordón, lo estamos como si lo ahorcáramos. ¿Y qué pasa si le ahorcamos? Le quitamos la circulación, ¿no es cierto? Y es por eso que se va a dar una equimosis generalizada. ¿Cómo voy a poder determinar que es una máscara equimótica y descartar otras patologías como una hipoxia o una cardiopatía pese a haber hecho el examen físico? Vamos a comparar solamente ver la carita cianótica, el cuerpo rosadito, es una máscara equimótica que es una lesión benigna por si acaso. Entonces vemos esto, la mascarita equimótica, carita totalmente cianótica y vemos cómo está el cuerpito, rosadito. Cómo está aquí cianótico y cómo está el cuerpito. Entonces, esa diferencia de un tórax rosado con una máscara totalmente cianótica nos va a decir, es una máscara equimótica, es una lesión benigna sin mayor complicación. ¿Qué otra cosa se va a relacionar con este trauma? Las lesiones oculares. Como nuevamente estamos entrando en ese proceso y el trauma que significa puede producir hemorragias conjuntivales y ese niño va a nacer con los ojitos totalmente inyectados con sangre. ¿No es cierto? Nuevamente estamos hablando de la asociación de una máscara equimótica con hemorragias conjuntivales y lo mismo, ¿no es cierto? No hay que hacer absolutamente nada, tanto en la máscara equimótica como la hemorragia conjuntival, simplemente es observar, pero como la mamá muchas veces se preocupa, vamos a explicar a la mamá y le vamos a decir, esto está apareciendo ahora, pero en 24, 48 horas eso se va a resolver, excepto las hemorragias conjuntivales que pueden durar también por la reabsorción que significa hasta un mes de tiempo. Cuando estamos hablando de la
tracción brusca que vamos a hacer, muchas veces nuevamente retención de hombros, ¿no es cierto? Si hay retención de hombros, va a ser una tracción forzada de la cabecita. ¿Y qué están haciendo? Están estirando el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, el antecedente nuevamente de retención de hombros, más ese proceso de tratar de sacar y elongar demasiado el cuello en ese niño, me va a producir otro trauma obstétrico, que significa que se va a elongar el músculo esternocleidomastoideo. ¿Y cómo vamos a diagnosticar? Cuando ese niño nazca, estar así. O sea, no va a poder movilizar, y si queremos movilizar la carita, no va a poder por el dolor que significa. Entonces, se va a presentar, si quieren, esa masa que se va a presentar en el cuello lateralmente, estamos viendo aquí, y va a ser una contracción dura del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hay trauma obstétrico, ¿no es cierto? Y si vemos aquí, de la misma manera, es una masa que al movimiento de ese niño va a desarrollar un llanto intenso. Entonces, hablamos del diagnóstico, pero nuevamente no podemos hacer absolutamente nada, simplemente observación, ¿no es cierto? Porque no significa estado de gravedad. Bueno, cuando estamos hablando, ya hemos pasado cabeza, cara y nervios periféricos, ¿no es cierto? Ahora determinamos, ¿y qué puede pasar cuando ese niño es macrosómico principalmente y tiene retención de hombros? ¿Acaso esos hombritos no necesitan reducir su espacio, su diámetro para poder salir por ese canal del parto? Necesitan, así como dijimos que tiene que haber moldeamiento de los huesos de la cabecita para poder salir por un canal de parto estrecho, va a pasar lo mismo con los hombritos. Entonces, un niño que tiene hombros más grandes, generalmente relacionados con los macrosómicos, ¿qué va a condicionar? Que para reducir eso tiene que fracturar el hueso que es más débil. Estamos hablando de la clavícula, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a dar es fractura de clavícula. Se va a dar en los macrosómicos, pero en algún momento también se puede dar cuando sea una presentación podálica y por mala suerte extendió su bracito para salir por ese canal del parto, y va a tener que reducir nuevamente, y al mismo tiempo hablamos de una podálica completa. Entonces, cuando estamos hablando de riesgo, no solamente estoy hablando de la clavícula, sino también cuando estamos hablando de trauma obstétrico, pero relacionado con el uso de forceps, va a estar relacionado con la fractura de húmero y la fractura de fémur. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando estamos hablando de la fractura de clavícula, ese niño tiene el antecedente de una retención de hombros, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. ¿Cómo vamos a valorar clínicamente si ese niño ha desarrollado una fractura de clavícula? Se dice comúnmente que la fractura de clavícula va a ser en tallo verde, entonces va a ser de fácil osificación. Entonces, tenemos que diagnosticar por nacimiento. Es muy difícil, como el recién nacido parece que no tuviera cuello, ¿no es cierto? Parece que estuviera así. Entonces, muchas veces no se permite al examen físico verificar si hay fractura de clavícula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar si hay movimiento adecuado, principalmente en los brazos y el hombro. Entonces, ¿cuál es el reflejo que normalmente se va a hacer en un niño para verificar que todo esté bien? El reflejo de Moro. Entonces, una fractura de clavícula está relacionada con un Moro asimétrico. ¿Qué significa eso? Que si estamos hablando del Moro, lo evaluamos de esta manera, ¿no es cierto? Vamos a extender ambas extremidades y después lo vamos a soltar, para que ese niño haga esta posición, o sea, mantenga las manitos extendidas, y lo que también se llama es el abrazo espontáneo, ¿no es cierto? Entonces, estiramos las manitos y el niño va a extender sus manitos y va a hacer eso, ¿no es cierto? Cuando es un reflejo de Moro normal, que me va a indicar maduración neurológica de un niño. Pero, ¿qué es lo que pasa si voy a hacer lo mismo? En este caso, este bracito se va a movilizar y el otro va a caer, ¿no es cierto? Porque no hay esa fijación del tono muscular, y además va a llorar el niño, ¿no es cierto? Entonces, porque hay una fractura acá. Entonces, ese Moro asimétrico me está sugiriendo que va a haber una fractura de clavícula. ¿Qué tengo que hacer? Clínicamente no voy a poder determinar, entonces necesitamos sacar una radiografía, ¿no es cierto? Y en la radiografía vamos a constatar este tipo de fractura, que es en tallo verde. ¿Cuál es el tratamiento normalmente que se hace cuando estamos determinando una fractura de clavícula en otros grupos etarios? El vendaje, ¿qué se llama ese vendaje? Vendaje del PO, o llamado también vendaje en 8, ¿no es cierto? Porque extienden en esa posición. Entonces, en otros niños de otro grupo etario van a hacer el vendaje. Como esta fractura es en tallo verde, lo que hay que hacer es un poquito, se va a poner en una posición ese hombrito y se va a poner solamente una fijación en el pechito.
¿Cuánto tiempo demora? Generalmente son 15 días, entonces no necesitamos en estos niños ese vendaje en 8, simplemente vendaje y fijación de la articulación durante 15 días y se va a resolver el problema de la fractura de clavícula. ¿Qué es lo que tenemos que considerar además? Si la fractura de clavícula es frecuente, también pues veremos los otros huesitos que se pueden dar como condición de riesgo, ¿no es cierto? Y estamos hablando de la fractura del húmero. En la fractura del húmero, ¿cuándo se va a dar? Puede darse por retención de hombros cuando al pasar por el canal de parto sea tanta la compresión que tenga a nivel de los bracitos en que se puede dar la fractura. Otra condición es que usemos los forceps muchas veces, ¿no es cierto? O, como hemos dicho, la extensión del brazo en una presentación podálica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En estos niños vamos a ver nuevamente la incapacidad de movimiento en esa extremidad. El niño va a tener mucho llanto, va a haber inmovilidad de este brazo y al mismo tiempo, si estamos hablando de una fractura de hueso largo, no solo en la clavícula no vamos a encontrar ningún signo inflamatorio. Pero si estamos hablando del hueso como el húmero, por ejemplo, o el fémur, vamos a tener los signos inflamatorios porque ahí no vamos a hablar de una fractura en tallo verde. Puede tener diferentes formas de fractura. Entonces, hay signos inflamatorios, hay dolor, hay inamovilidad y hay signos inflamatorios. El niño, ¿qué posición va a optar? No movilizar el bracito, ¿no es cierto? Entonces, si no estamos con una movilidad de un brazo, pensemos, ¿puede ser la clavícula? Puede ser el húmero, siempre buscando los antecedentes de nacimiento de ese niño. ¿Y qué tenemos que hacer si hablamos de fractura? Obviamente radiografía, ¿no es cierto? Y va a depender del tipo de fractura que tenga para que se haga el proceso. Si es que a veces tenemos fracturas graves, entonces ese traumatólogo que define si va a ser solamente una fijación con yeso o incluso estamos hablando de procedimientos mucho más invasivos. Cuando hablamos de la fractura de fémur, ¿qué es lo que decimos? En la fractura de fémur está relacionado con parto pélvico, está relacionado con la compresión de forceps cuando no se logra extraer ese polo pélvico, o está relacionado con esa presentación pélvica con presentación completa. ¿Qué es lo que se hace cuando estamos hablando de una presentación completa? Se trata de sacar primero una piernita y después la otra piernita, ¿no es cierto? Y si las compresiones son tan intensas, entonces podemos tener riesgo de fractura. Nuevamente va a estar relacionado con el dolor, con la inamovilidad de la extremidad y con signos inflamatorios. Entonces, el antecedente del trauma, que me va a significar que tengo que investigar radiológicamente. Y radiológicamente vamos a determinar que hay una fractura y finalmente el tratamiento lo va a determinar el traumatólogo porque de hecho va a ir con una inmovilidad. Ahí nos vamos con los otros tipos de lesiones. Cuando hablamos de lesiones de órganos, ¿a qué nos referimos? A órganos abdominales. ¿Qué tiene que ver un nacimiento con los órganos abdominales? ¿En qué momento en el nacimiento se va a comprimir esos órganos abdominales? Porque estamos hablando de hemorragias, ¿no es cierto? Por ruptura de hígado, ruptura de vasos, ruptura de suprarrenales. Entonces, ¿en qué momento se va a dar en un nacimiento? ¿Qué posibilidad tenemos de dañar órganos en un nacimiento? Díganme ustedes, ¿hay alguna posibilidad? ¿En qué momento? Entonces, cuando estamos hablando de trauma obstétrico con lesión de órganos abdominales, nos referimos específicamente a una iatrogenia o una negligencia médica. ¿Que se ha dado en qué momento? Cuando se ha hecho la reanimación neonatal. ¿Recuerdan cuando dijimos que había que hacer una reanimación? ¿En qué momento vamos a tener riesgo de producir ruptura de órganos? En el masaje cardíaco, en las compresiones torácicas. ¿Cuánto es la altura de compresión que tenemos que bajar para determinar y proteger esos órganos, pero sí lograr esa reversión? 1/3 del tórax. Entonces, pero si en algún momento agarramos y empujamos así y no sabemos la altura específicamente, ¿qué vamos a producir? Primero, daño de hígado, ¿no es cierto? Vamos a hablar después de daño de vaso y finalmente la hemorragia suprarrenal. ¿Esto qué significa? Iatrogenia y significa negligencia médica. Por eso cuando hablamos de reanimación neonatal era tan importante que en vez de hacerle bien a ese niño, vamos a producir un daño de órganos. ¿Y por qué se va a producir esto? No solamente por la compresión más, o sea, excesiva que vamos a hacer, sino que en algún momento puede darse también por las compresiones más intensas que vamos a hacer y no utilizamos el esternón para la compresión y nos vamos a compresión a nivel de costilla que vamos a condicionar
fractura de costillas. Y si hablamos de fractura de costillas, van a igual ir directamente al daño de hígado, vaso o suprarrenal. Entonces, cuando estamos hablando de lesiones de órganos, no está relacionado con un trauma obstétrico directo, está relacionado con un procedimiento que es reanimación neonatal no adecuado que me va a llevar a hemorragias abdominales y ese niño no sé si se va a salvar de las hemorragias o lo hemos determinado por la asfixia grave y lo hemos sacado, pero con una complicación mayor. Entonces, esto no es trauma, es complicación iatrogenia médica, ¿cierto? Bueno, hemos terminado la clase, es un tema más cortito. Si tienen alguna pregunta.